Si algo ha demostrado Ucrania durante su guerra con Rusia, es que atacará objetivos vulnerables una y otra vez hasta que Rusia ya no pueda utilizar sus activos. Y ahora mismo Novorossiysk es tan vulnerable como parece. Víctima ya de un devastador ataque hace aproximadamente un mes, ese puerto clave del Mar Negro se ve una vez más envuelto en una masiva bola de fuego. Y para agravar los problemas de Rusia, una de sus fragatas ha quedado con el casco abierto de par en par por el último ataque ucraniano. Comencemos con la fragata. El 6 de abril, el jefe de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, anunció en Telegram el último ataque llevado a cabo por los operadores de drones ucranianos, centrándose una vez más en la flota del Mar Negro y en el puerto de Novorossiysk, al que Rusia ha retirado esa flota tras 4 años de fracasos. Los drones de Ucrania han neutralizado uno de los buques de guerra más importantes que le quedan a Rusia. No le damos al sauce, misiles a la leche, drones al objetivo, expresó Brovdi de forma poética antes de identificar erróneamente el barco que Ucrania había alcanzado como el Admiral Grigorovich. No lo era. Los drones ucranianos en realidad impactaron al Admiral Makarov en una operación que, según Brovdi, fue el resultado de la coordinación entre el primer centro de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU. Para añadir sal a una herida ya de por sí grave, Brovdi también reveló que el buque de guerra atacado por los drones ucranianos estaba cargado con defensas aéreas, y esas defensas fracasaron por completo en la única tarea para la que fueron diseñadas. Se realizaron lanzamientos de misiles de defensa aérea directamente desde el costado de la fragata durante la aproximación al objetivo, lo que no impidió que picoteara a la costra flotante. ¿La costra flotante? Es una forma interesante de describir al Admiral Makarov, pero para Ucrania es 100% acertada, ya que este buque de guerra en particular ha sido una gran espina clavada en el costado de Ucrania, incluso después de que la flota del Mar Negro huyera de Sebastopol hacia lo que creía que era la relativa seguridad de Novorossiysk. Como informa Defense Express en su cobertura del último ataque de Ucrania, el Admiral Makarov es una de las 3 únicas fragatas de la clase Burevestnik del proyecto 11356R que Rusia ha construido, lo que lo convierte en uno de los poquísimos buques de guerra de la flota del Mar Negro capaz de lanzar misiles de crucero calibre contra Ucrania. Estos devastadores misiles se utilizan a menudo en ataques contra las ciudades y la infraestructura de Ucrania, con un alcance de hasta 2.500 kilómetros o un poco más de 1.550 millas. El calibre tiene alcance más que suficiente para ser disparado desde Novorossiysk y alcanzar casi cualquier objetivo en Ucrania. Cuando llega, el misil entrega una ojiva que pesa 450 kilogramos, o unas 992 libras, y es increíblemente difícil de detener, ya que es un misil de crucero que vuela a baja altitud, rozando el terreno, y que puede viajar a velocidades supersónicas. Eliminar los misiles calibre de la ecuación de la guerra en Ucrania es una prioridad. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que atacando uno de los pocos barcos que le quedan a Rusia capaces de dispararlos? Defense Express afirma que el Admiral Makarov era el último buque de guerra operativo en el Mar Negro capaz de disparar misiles de crucero calibre. Su destrucción, suponiendo que Ucrania haya logrado dejar el buque fuera de combate para siempre, será un golpe durísimo para Putin mientras intenta mantener una campaña aérea que vio a Rusia lanzar 138 misiles contra Ucrania solo en marzo. Sorprendentemente, ese elevado volumen supuso una disminución del 52% con respecto al mes anterior, lo que pone de relieve la intensidad que ha alcanzado la campaña de misiles de Rusia. El alcance de los daños causados al Admiral Makarov todavía se está evaluando. Pero si las imágenes que han surgido del ataque son un indicio, Ucrania podría haber sacado de combate a uno de los buques de guerra más importantes de Rusia. En un video de 2 minutos publicado tras el anuncio del ataque, Ucrania destaca cómo sus drones dieron en el blanco en la fragata rusa, además de atacar otros objetivos que cubriremos más adelante. Incluso vemos al Admiral Makarov disparando desesperadamente misiles de defensa aérea, que no se acercan ni de lejos a los drones ucranianos que se abalanzan sobre el barco ruso. Ese video también ofrece algunas pistas sobre los tipos específicos de drones que Ucrania utilizó en este ataque. Parece que el dron ucraniano lleva una ojiva de tamaño considerable,
lo que pone al FP-1 y al FP-2 en la contienda como el dron elegido. El FP-1 parece el más probable de los dos, ya que la distancia que el dron ucraniano necesitaría recorrer para llegar a Novorossiysk es lo suficientemente alta como para hacer del FP-2 una opción improbable. Ucrania no ha confirmado qué dron utilizó, pero si es el FP-1, eso significa que Ucrania acaba de atacar la última fragata rusa con capacidad Caliber que quedaba en el Mar Negro con un dron que puede viajar 1.600 kilómetros o 994 millas y entregar una ojiva que pesa hasta 120 kilogramos o un poco más de 260 libras. Eso es mucha potencia de fuego para entregar y si se dirige adecuadamente podría ser suficiente para dejar fuera de servicio al admiral Makarov. Independientemente del tipo de dron utilizado, lo que vemos aquí es otro golpe contundente asestado contra la flota del Mar Negro de Rusia. Y seamos sinceros, esa flota no lo estaba pasando muy bien en primer lugar. Cuando Putin lanzó su invasión de Ucrania, se suponía que la flota del Mar Negro sería el as bajo la manga de Rusia. Ucrania no tenía una armada real de la que hablar. Un puñado de patrulleras y buques de guerra de minas no serían suficientes para hacer frente a los portamisiles y otros buques de guerra que Rusia podía desplegar. Rusia podría atacar a Ucrania a voluntad utilizando estos barcos. Tomaría el control del Mar Negro, detendría en seco las exportaciones de grano de Ucrania, privando así a Kiev de miles de millones de dólares en fondos que podría usar para la guerra, y establecería un paso seguro a través del Mar Negro para desembarcar soldados en el continente ucraniano desde la anexionada Crimea. Al menos ese era el plan. No ha salido bien. Tras más de 4 años de guerra, Rusia está tan lejos de dominar el Mar Negro como es posible. Ucrania ha demostrado que una combinación inteligente de misiles y drones, estos últimos desarrollados por Ucrania a lo largo de la guerra para ser más peligrosos que nunca, fue más que suficiente para detener a la otrora temida flota rusa. Ahora atrapada en el Mar Negro, y específicamente en Novorossiysk, esa flota se ha convertido en un conjunto de blancos fáciles que poco más pueden hacer que mantenerse a distancia y esperar que el último ataque de Ucrania no los tenga como objetivo. Más de un tercio de la flota del Mar Negro ha sido destruida por un país que no tiene una armada propia. El admiral Makarov solo se sumará a esas terribles cifras, suponiendo que el último ataque de Ucrania fuera suficiente para dejar el barco fuera de combate. Rusia ha demostrado una y otra vez ser totalmente incapaz de hacer frente a las tácticas asimétricas que Ucrania ahora puede desplegar contra la flota del Mar Negro. El impacto de esa flota en las exportaciones de Ucrania es ahora insignificante. Ucrania ha logrado alejar a los buques de guerra rusos de sus canales de exportación. Ahora, como vemos con el ataque al admiral Makarov, Ucrania está centrando sus esfuerzos en los pocos buques de la flota del Mar Negro que son capaces de atacar el continente ucraniano desde la distancia. Los cruceros lanzamisiles y las fragatas capaces de disparar calibers se encuentran entre esos buques de guerra. Si Ucrania puede neutralizarlos, la flota del Mar Negro pasará de ser una vergüenza para Rusia a ser un factor completamente irrelevante en la guerra de Ucrania. Pero mientras el admiral Makarov arde, la situación en el Mar Negro se ha intensificado aún más. Detrás de los ataques contra los barcos, Ucrania ha creado un problema aún mayor para Rusia. Un problema que ya estaba causando graves dificultades en la industria petrolera rusa y que solo se va a ver exacerbado por el otro objetivo del Mar Negro que Brovdi declaró en su anuncio del 6 de abril. Ahora bien, el admiral Makarov es una gran pérdida para la flota del Mar Negro. Mucho más importante para Rusia es la plataforma petrolífera autoelevable Sivash en el Mar Negro, que las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania también atacaron, con la ayuda de la armada ucraniana. Parece que las lanchas patrulleras ucranianas, que Rusia debería haber podido destruir con la flota del Mar Negro, están demostrando su valor una vez más, aunque son los drones los que están causando el daño real. En su informe sobre los ataques de Ucrania, The Kiev Post señala que el video que mencionamos antes cambia a la mitad. Demostrar el ataque contra el admiral Makarov pasa a destacar cómo los drones de Ucrania llevaron a cabo ataques primarios y secundarios contra la plataforma petrolera Sivash. Lo que vemos en estas imágenes es que esta plataforma petrolera es tanto un objetivo militar como uno que Ucrania puede atacar para dañar la industria petrolera rusa. El video muestra cómo Rusia ha convertido esencialmente la plataforma en una base sobre la que puede colocar sus radares de defensa aérea.
Esos fueron los objetivos de Ucrania con este ataque, y alcanzó esos objetivos varias veces. Las imágenes se capturan desde el punto de vista de los propios drones mientras se estrellan contra la plataforma Saibash. En el video también se aprecian breves destellos de lo que parecen ser pequeñas embarcaciones o vehículos de superficie no tripulados. Esto último es más probable que lo primero, lo que indica que Ucrania desplegó sus drones marítimos hasta la plataforma de perforación, que a su vez lanzaron drones FPV para atacar los radares de defensa aérea en la plataforma. Sabemos que Ucrania tiene esta capacidad. En febrero, United 24 Media informó que Ucrania ha desarrollado drones marinos que esencialmente actúan como naves nodriza para los drones FPV. El dron marino transporta los drones FPV a donde necesitan estar, cubriendo en el proceso distancias masivas que los drones FPV no pueden cubrir solos. Luego, lanzan los FPV. La plataforma Saibash parece haber sentido todo el impacto de este tipo de ataque, lo que pone de relieve las ingeniosas tácticas asimétricas que Ucrania continúa empleando en el Mar Negro. Un buque de guerra ruso clave está ardiendo. También lo está una plataforma de perforación petrolera que se había convertido en parte de la red de defensa aérea de Rusia en el Mar Negro. Pero si creen que eso es todo lo que Ucrania ha estado haciendo en la región del Mar Negro en los últimos días, están muy equivocados. Además de todo esto, Ucrania ha llevado a cabo un ataque masivo contra la terminal petrolera de Cheskharis en Novorossiysk, supuestamente destruyendo 2 de los principales muelles del puerto y algunos nodos de control de oleoductos en el proceso. El ataque ha detenido por completo la carga de petróleo crudo en este puerto, lo que, a su vez, ha dado un mordisco significativo a un sector exportador de petróleo ruso que ya ha estado luchando en las últimas semanas. Volveremos a esas dificultades después de cubrir el ataque a Cheskharis. Según The Kyiv Post, el ataque de Ucrania contra la terminal petrolera de Cheskharis causó incendios tan grandes que son visibles desde el espacio. Sin embargo, eso no es lo que realmente preocupará a Putin. Francamente, se está acostumbrando a que los drones de Ucrania, o deberíamos decir los restos de drones, causen enormes incendios que envuelven instalaciones enteras y dejan los horizontes cubiertos de humo y cenizas. No, lo que realmente preocupará al líder de Rusia es que Ucrania ha puesto en su mira una terminal petrolera que, según algunos informes, maneja entre el 25 y el 35% de las exportaciones de crudo de Rusia, incluido el crudo que proviene de los Urales, Siberia y Kazajistán. Cuando opera como debería, Cheskharis puede procesar entre 3 y 3,2 millones de toneladas de petróleo cada mes. Es cierto que estas son cifras de tiempos de paz, pero incluso mientras la guerra de Ucrania ha arreciado, Cheskharis ha representado alrededor del 20% de las exportaciones totales de crudo de Rusia, explica The Kyiv Post. En otras palabras, este es un importante centro petrolero ruso, y para ver cuán importante es, podemos hacer algunos cálculos rápidos. Usemos 3 millones de toneladas de crudo al mes como nuestra base. Según la Louisiana Mid-Continent Oil and Gas Association, una tonelada métrica de crudo extranjero equivale a 6,99 barriles. El 2 de abril, el crudo insignia de Rusia, el de los Urales, alcanzó un precio máximo de $116,05 por barril. Entonces, multiplicando 3 millones de toneladas por 6,99 barriles, nos da 20,97 millones de barriles de crudo que Cheskharis puede procesar cada mes. Multipliquen esa cifra por $116,05 y obtendrán más de 2.400 millones de dólares al mes. Así de valioso es Cheskharis para Rusia, y en este momento está cerrado y ardiendo porque los drones de Ucrania han logrado impactos directos contra la terminal petrolera. Esos impactos se llevaron a cabo como parte de lo que parece ser el ataque más ambicioso que Ucrania ha realizado contra el puerto de Novorossiysk hasta la fecha. The Kyiv Post dice que este último ataque involucró alrededor de 50 drones, lo que es un volumen enorme para un solo objetivo. Esto nos muestra que Ucrania se toma en serio el ataque al petróleo de Rusia, ya que solo desataría un enjambre de ese tamaño si quisiera garantizar que al menos algunos de los 50 atravesaran las defensas aéreas rusas para alcanzar sus objetivos. Un incendio que arde con tanto brillo que se puede ver desde el espacio es la prueba de que Ucrania ha tenido éxito. De nuevo, por cuarta vez en menos de 6 meses. Volveremos a ese punto en breve,
Primero, ¿recuerdan que mencionamos que Rusia está lidiando con algunos problemas de exportación de petróleo bastante importantes en este momento? Esa fue nuestra pequeña pista de que el ataque a Shescaris está lejos de ser un hecho aislado. Más bien, en el último mes aproximadamente, Ucrania ha encadenado un ataque tras otro contra las terminales de exportación de petróleo rusas, tanto en el Mar Negro como en el Mar Báltico, en lo que ahora es una campaña tan clara contra el salvavidas monetario más importante de Rusia, como no hemos visto en ningún momento durante la guerra de Ucrania. Los drones de Ucrania pasaron gran parte de la segunda mitad de marzo atacando Primorsk y Ust-Luga, que son las terminales de exportación de petróleo de Rusia en la región del Mar Báltico. Combinados, esos puertos representan el 40% de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia, unos 2 millones de barriles diarios, o alrededor de 60 millones de barriles mensuales, ya no pueden salir de los puertos del Báltico, ya que continúan ardiendo y han sido cerrados al menos parcialmente mientras se realizan trabajos de reparación. Los incendios en Ust-Luga han sido tan masivos que fueron visibles en Finlandia, informa The Moscow Times. El mismo medio también dijo que alrededor de 50 buques estaban atascados en el Golfo de Finlandia el 25 de marzo, todo debido a los ataques de Ucrania. Tanto Primorsk como Ust-Luga han sido atacados de nuevo desde esa fecha. Ucrania no ceja en su objetivo de impedir que Putin utilice los ingresos del petróleo ruso para financiar su invasión de Ucrania. Según TVP World, los constantes ataques de Ucrania a las instalaciones petroleras de Rusia ya habían aniquilado ganancias inesperadas de casi $1.000 millones que el Kremlin esperaba a raíz del cierre del estrecho de Hormuz cerca de Irán. Rusia ya había perdido $970 millones en ingresos para el 29 de marzo. Ucrania sigue atacando los puertos rusos del Báltico y del Mar Negro, destruyendo instalaciones de almacenamiento de petróleo, además de cerrar esos puertos. Esto ha estado sucediendo durante más de un mes, y está claro con el ataque contra Shescaris que Ucrania no muestra signos de desaceleración. El petróleo de Rusia va a arder hasta que no quede nada para vender, y eso significará miles de millones perdidos de un tesoro de guerra que parece cada vez más vacío debido a una guerra que ya le ha costado tanto a Rusia, que Putin ahora está recurriendo a rogar por migajas a los oligarcas para mantener su invasión en marcha. Ese es el objetivo de los ataques de Ucrania a las terminales petroleras. Neutralizar fragatas y destruir radares de defensa aérea son ejemplos directos de cómo Ucrania debilita al ejército ruso. Pero es en estos ataques a las terminales donde Ucrania está haciendo el verdadero daño. Cada dólar que Rusia pierde, especialmente ahora, cuando los precios del petróleo están en máximos no vistos en años, es un dólar que no se puede gastar en la maquinaria de guerra rusa. A medida que el pozo de efectivo de Putin se seca, esa maquinaria comienza a desmoronarse, lo que facilita que Ucrania realice más ataques en profundidad mientras alivia la presión sobre sus fuerzas terrestres. Tampoco es que Putin pueda pensar que lo peor ya ha pasado. Les dijimos antes que Ucrania ha atacado Novorossiysk 4 veces en los últimos 6 meses. El más reciente de esos ataques anteriores ocurrió el 2 de marzo, y una vez más tuvieron como objetivo la terminal petrolera de Shescaris. Este ataque destruyó 6 de los 7 brazos de carga de petróleo en la terminal, informó The Kiev Independent en ese momento, y provocó el cierre de todo el puerto. Lo mismo ocurrirá después de este último ataque. Curiosamente, el admiral Makarov, junto con el admiral Essen, también se vio envuelto en este ataque del 2 de marzo. Se evaluó que el admiral Essen ya no podía disparar sus misiles de crucero Kalibr después de ese ataque. Presumiblemente, por eso no fue objetivo en el último ataque. En cuanto al admiral Makarov, ha sido alcanzado de nuevo y Ucrania está evaluando los daños. Si las capacidades Kalibr de esa fragata han sido neutralizadas, Ucrania ya no tendrá nada de qué preocuparse en lo que respecta a que la flota del Mar Negro utilice ese tipo de misiles de crucero contra sus ciudades y su gente. Así que los días previos al 6 de abril han sido muy productivos para Ucrania. Una fragata ha sido alcanzada por drones, al igual que las defensas aéreas en una plataforma de perforación petrolera. La caída de este último objetivo significa que ahora hay corredores aéreos más seguros que conducen al Mar Negro, lo que casi garantiza más ataques ucranianos en profundidad en un futuro muy cercano. En cuanto a Shescaris, está ardiendo. De nuevo. Y tarde o temprano, Putin va a recibir el mensaje de que ya no es seguro para Rusia exportar su petróleo desde ese puerto. Y si el propio Putin no recibe el mensaje,
Lo harán los buques petroleros que recogen el crudo ruso de estos puertos. No quieren ser volados en pedazos, pero existe la posibilidad de que lo sean, ya que Ucrania está haciendo una costumbre de destruir los puertos rusos en este momento. ¿Por qué se arriesgarían los buques petroleros si esto sigue ocurriendo? Eso es tan cierto para los barcos en la región del Báltico como para los del Mar Negro.